Buenos días. Por favor, los invitamos a tomar asiento. Vamos a comenzar en un minuto, por favor. Bien. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Manuel Figueroa, soy el coordinador de la iniciativa Tejiendo Ciudadanía desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tengo el placer de ser su anfitrión en la jornada de hoy y mañana a este cuarto encuentro macrorregional de la iniciativa Tejiendo Ciudadanía, que es impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Grupo La República, la Red Científica Peruana y el Instituto de Estudios Peruanos, que además cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y la alianza con 9 universidades de la macrorregión centro. Antes, me gustaría darles 2 mensajes importantes. Primero, recuerden que estamos en un segundo sótano. Por favor, en caso de sismo, tenemos una puerta de evacuación en la parte de atrás y tomamos las escaleras. Y en segundo lugar, por favor, les invito a bajar el volumen de sus celulares para no interrumpir los diálogos. Sin más, y para iniciar nuestro evento, por favor invito a la mesa frente al vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Waldo Mendoza, al embajador de la Unión Europea, Jonathan Hartwell, a la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Bettina Wald, a los representantes del Grupo Impulsor de Tejiendo Ciudadanía, el señor Gustavo Mome, director del Grupo La República, y a Jorge Morel, director general del Instituto de Estudios Peruanos, y a Denise Ledgar, oficial de Gobernabilidad Democrática, quien dirigirá esta mesa. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos acá a mi alma mater también. Así que estoy muy contenta de que podamos acogerlos a todos acá en la Universidad Católica. Primero que nada, una bienvenida a la mesa de honor. Como decía Manuel, son los representantes del grupo impulsor de esta iniciativa y el embajador quien representa a la Unión Europea y que han financiado y han apoyado esta iniciativa, y por supuesto el anfitrión, el doctor Waldo Mendoza. A ellos los saludo, doctor Waldo Mendoza, señor Jonathan Hartwell, embajador de la Unión Europea, Bettina Wald, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Gustavo Mome, director del Grupo La República, también uno de los impulsores de esta iniciativa, Jorge Morel, director del Instituto de Estudios Peruanos, gran aliado, lamentablemente no pudo estar presente hoy Rolando Toledo, quien está fuera del país, que es director de la Red Científica Peruana, pero quien también es parte del grupo impulsor de Tejiendo Ciudadanía. No voy a tomar mucho tiempo de esto, pero solamente quería mencionar que esta es una iniciativa que nace hace probablemente más de un año ya, ¿no? Y que es un proceso largo, pero sostenido y fructífero, que se dio en donde nos hemos encontrado en el sur del país, en Arequipa, y hemos reunido a varias universidades aliadas
universidades nacionales del sur del país. Luego tuvimos un encuentro en la macrorregión norte, en Trujillo, donde también estaban todas las universidades aliadas, y luego un muy importante y difícil también encuentro que tuvimos en la región oriente, ¿no? Donde incluso pudimos y logramos llevar a varias de las comunidades, de algunas comunidades aisladas o que les era mucho más difícil el acceso a la ciudad, a Loreto, ¿no? Para juntarnos ahí. Y fue muy interesante en todas estas oportunidades ver este encuentro, como su nombre lo dice, encuentro entre distintos actores alrededor de problemas públicos relevantes para esas macrorregiones. Creo que eso es la esencia y lo más importante de todo este proceso. Realmente se ha podido escuchar las voces de representantes de distintas comunidades en los distintos territorios del país y ver, no sé, pues una empresa petrolera con una comunidad afectada dentro digamos, dentro del espectro de la afectación de la industria, conversando, ¿no? Y reclamando e intercambiando ideas. Creo que ha sido una experiencia muy importante y que nos dice que el diálogo y el entendimiento y la posibilidad de intercambiar ideas de una manera tranquila y una manera respetuosa es posible todavía en el país, a pesar de todo lo que vemos cada día. Antes de darle la palabra al embajador, al vicerrector Waldo Mendoza, queríamos pasar un video, ¿no? Que nos ha enviado el rector de la Universidad Católica, Julio del Valle. No sé si está el video listo. Comparto con ustedes este mensaje. Los acompaño con mi aprecio, particular estilo, porque nos sentimos especialmente honrados de ser la sede donde se desarrolla el cuarto y último encuentro de esta iniciativa. Para la PUC resulta fundamental contar con espacios como este, donde se sientan a dialogar distintos actores sociales, tales como organizaciones del sector público, del sector privado, la sociedad civil, la academia, juventudes y medios de comunicación. Este diálogo cobra aún más relevancia cuando está conectado a construir, como propone esta iniciativa, una agenda ciudadana, donde se plantean soluciones para hacer frente a los desafíos de nuestro país en materia de gobernabilidad y desarrollo sostenible. La situación que vivimos nos interpela para dejar nuestras diferencias de lado y desde distintos sectores buscar establecer puntos mínimos comunes de lo que queremos para el presente y para el futuro de nuestra sociedad. Esperamos que estos 2 días del encuentro sean muy enriquecedores y nos permitan reflexionar y plantear propuestas relacionadas a las mesas temáticas para así garantizar la seguridad ciudadana, una gestión ética del sector público y privado, la justicia social, una representación política efectiva con fuerte participación de la ciudadanía, una mayor productividad de la economía y una adecuada gestión de riesgos. Sabemos que los problemas y los desafíos son grandes, pero no debemos perder la esperanza de que organizándonos y concertando podemos convertir estos en oportunidades para hacer un país con mayor desarrollo, sostenible y con mayor gobernabilidad. Así nos esperanzamos por la agenda ciudadana que saldrá de este encuentro y que buscaremos que ejerza influencia positiva sobre los actores políticos y los tomadores de decisión con miras al contexto que se nos viene el próximo año. Como PUC, creemos que debe haber más espacios como estos y nos comprometemos a seguir contribuyendo a impulsarlos.
pero somos conscientes de que solo juntos y unidos, con todos y con todas, es que podremos lograr una real incidencia y un cambio. Muy buenos días. Muchísimas gracias por las palabras del señor rector. Ahora le doy la palabra al doctor Waldo Mendoza, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero comenzar dando la más cordial bienvenida a esta, su casa, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos alegra profundamente recibirlos en este espacio académico, abierto al diálogo y al compromiso con el país. Saludo de manera especial a quienes me acompañan en esta mesa inaugural, a la señora Bettina Wall, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al señor Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea en el Perú, al señor Gustavo Mome, director del Grupo La República, al señor Jorge Morel, director general del Instituto de Estudios Peruanos, y a la señora Denise Legar, oficial de gobernabilidad del PNUD, quien tendrá a su cargo la moderación de esta sesión. Agradecemos también la presencia de Max Fernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Agradecemos su presencia. Hoy celebramos el cuarto encuentro macrorregional del programa Tejiendo Ciudadanía, Encuentros por el Perú. Una iniciativa promovida por el PNUD, el Grupo La República, el Instituto de Estudios Peruanos y la Red Científica Peruana, en alianza con 17 universidades del país, una de ellas es la Católica, y con el valioso respaldo de la Unión Europea. Este esfuerzo colectivo nos ha llevado ya al norte, al sur y al oriente del país. Hoy nos convoca la Macrorregión Centro, un espacio clave para pensar los retos del desarrollo y de la democracia con una mirada desde los territorios. El objetivo que nos reúne es claro y necesario: movilizar la participación ciudadana y promover el diálogo democrático como vías para canalizar los conflictos sociales y avanzar hacia un futuro pacto social que nos una como país. El programa que abordaremos en estos días toca temas de suma urgencia y relevancia. En primer lugar, la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad, fenómenos que afectan la vida cotidiana de millones de personas y que debilitan el tejido institucional y social del país. Ayer mismo fuimos testigos de un paro nacional que refleja el nivel de preocupación ciudadana frente a esta situación. En segundo lugar, debatiremos sobre la necesidad de una representación política efectiva, especialmente de cara a un nuevo proceso electoral en el 2026. Como bien señala el documento base de este encuentro, la calidad de nuestra democracia depende en gran parte de cómo se organizan, se financian y se comunican nuestras fuerzas políticas. En tercer lugar, reflexionaremos sobre cómo impulsar la productividad para enfrentar la informalidad, generar empleo decente y cerrar las brechas que nos separan del desarrollo sostenible. Y finalmente, hablaremos sobre la infraestructura resiliente que el país necesita para afrontar los efectos del cambio climático y reducir nuestra vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Un tema impostergable si queremos construir territorios sostenibles. Desde la universidad, reafirmamos nuestro compromiso con estos desafíos. Creemos firmemente en espacios como este, diversos, abiertos y reflexivos, son fundamentales para encontrarnos como país, para escucharnos sin prejuicios y para construir desde la diferencia. Gracias a todas y todos los panelistas, investigadores, autoridades y asistentes por su presencia y por su compromiso. Que este encuentro sea una oportunidad para tejer ideas, propuestas y esperanzas, y que ese tejido ciudadano sea el cimiento. Muchísimas gracias, doctor Mendoza.
Y ahora le cedo la palabra a Bettina Wall, la representante residente del PNUD, a nombre del Grupo Impulsor de Tejiendo Ciudadanía. Muchas gracias. Un muy cordial saludo al doctor Waldo Mendoza, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al señor Jonathan Hartwell, embajador de la Unión Europea en el Perú, embajadores y representantes del cuerpo diplomático, representantes de las instituciones del Estado presentes, Max, viceministro, a las vicegobernadoras regionales y autoridades de gobiernos regionales y locales, a los representantes de los gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil, autoridades académicas de las universidades aliadas de Tejiendo Ciudadanía, apreciados miembros del Grupo Impulsor de Tejiendo Ciudadanía, Gustavo Momo y Jorge Borrell. Señoras y señores, muy buenos días. El tejido social de un país es compuesto por los valores compartidos, por las estructuras que fomentan la cooperación y la confianza, y por las redes que permiten un apoyo mutuo en momentos de crisis. Cuando este tejido se debilita, crece la desconfianza entre ciudadanos y aumenta la incertidumbre. La noción de ciudadanía no solo se refiere a los deberes y derechos, ni a la pertenencia a un Estado, sino también a la participación activa en la vida cívica y política. Tejiendo Ciudadanía, Encuentros por el Perú, pretende aprovechar de esta participación cívica para la construcción de la confianza entre ciudadanos, la prevención de violencia y la inclusión de voces ausentes en el debate público. Esta iniciativa nació a fines de 2023 con el impulso del Grupo La República, la Red Científica Peruana, el Instituto de Estudios Peruanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el financiamiento de la Unión Europea. Además, desde entonces logró la alianza de 17 universidades de 12 regiones del país. Tejiendo Ciudadanía convoca al sector público, privado, sociedad civil, academia y medios de comunicación a un proceso de diálogo y consulta descentralizados con actores clave y representativos en el sur, norte, oriente y centro del país, para la construcción de una agenda ciudadana con enfoque territorial. Durante el 2024, Tejiendo Ciudadanía organizó encuentros en el sur, norte y oriente del Perú con importantes resultados, los mismos que pueden ser revisados dentro del material que se le ha entregado al ingresar al evento. Estos 3 espacios lograron convocar a representantes de 250 organizaciones del sector público, sociedad civil y academia, y más de 500 jóvenes para intercambiar ideas y propuestas con el ánimo de responder a los desafíos más urgentes y prioritarios de cada macroregión. Este cuarto encuentro está enfocado en la macroregión Oriente, aunque con temas que son de interés para la ciudadanía en general, como son los vínculos entre la inseguridad, la corrupción y la impunidad, la representación política y los retos que le plantea la infiltración de las economías ilegales, el potencial económico productivo como herramienta clave para la reducción de la informalidad y el incremento del empleo decente, y la construcción de infraestructura resiliente y de una gestión efectiva de riesgos de desastres para garantizar territorios sostenibles. Hace un mes iniciamos la discusión de esta agenda a través de encuentros con jóvenes en las ciudades de Chimbote, Huancayo y Lima, a través de la plataforma de participación ciudadana República que el PNUD impulsa en alianza con la Secretaría Nacional de Juventud, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Asociación Civil de Transparencia y las diversas universidades aliadas. Justamente el rol protagónico de las universidades como centros de pensamiento con relevancia política en el debate público es uno de los principales diferenciales de Tejiendo Ciudadanía. En representación del Grupo Impulsor de Tejiendo Ciudadanía, reitero mi agradecimiento a las autoridades de las siguientes 9 universidades aliadas de este cuarto encuentro. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de su Facultad de Ciencias Sociales. La Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Agraria La Molina,
la Universidad Nacional del Centro del Perú, la Pontífica Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Huancavelica, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También deseo aprovechar esta ocasión para reconocer y agradecer a la Unión Europea por su confianza y apoyo financiero en esta iniciativa. La Unión Europea es y ha sido siempre un importante aliado para la construcción de la paz y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el Perú. Durante el último año y medio, Tejiendo Ciudadanía recogió perspectivas diversas, incluyendo las de las juventudes sobre los desafíos más relevantes del país y propuestas cómo enfrentarlos. Este proceso participativo y descentralizado, que ha realzado la importancia de escuchar todas las voces, nos ha invitado a seguir confiando y a seguirnos conectando para actuar de manera conjunta por el Perú. Servirá además como insumo para el nuevo Informe Nacional de Desarrollo Humano, que justamente tendrá como título Actuar, Confiar y Conectar Caminos, el valor de la acción conjunta para el desarrollo sostenible, y que será presentado en julio de este año. La ambición hacia adelante será posicionar esta agenda ciudadana en construcción e insertarla en el debate público descentralizado. Por ello, les invito a participar activamente, a escucharnos y a dialogar, identificando nuestras posiciones, las que nos dividen, pero sobre todo las que nos unen. Mantengamos esta ruta de diálogo en la búsqueda de propuestas colectivas que conecten y aporten a la solución de aquellas barreras que impiden avanzar juntos hacia un futuro más justo, inclusivo y sostenible para el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Bettina. Y para finalizar, brindo las palabras inaugurales del evento al embajador Jonathan Hadwell. Por favor, embajador, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Estimado señor Waldo Mendoza, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estimada señora Bettina Voll, representante residente del PNUD, en representación del grupo impulsor de Tejiendo Ciudadanía, Encuentros por el Perú. Estimado señor Gustavo Mome, director del grupo La República. Señor Jorge Morel, director del Instituto de Estudios Peruanos, Denise Agar, miembros de esa mesa. Estimado señor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Internacional. Excelentísimos embajadores presentes, queridos colegas, altas autoridades, viceministro, representantes de la sociedad civil, del sector privado, del sector académico, que nos acompañan hoy, distinguidos expertos, expertas y ponentes, damas y caballeros. Buenos días con todas y todos. Me da mucho gusto acompañarles en esa cuarta y última sesión de la iniciativa Tejiendo Ciudadanía. Hoy nos reúne aquí una convicción compartida. Creemos en sociedades donde las diferencias se resuelven mediante el entendimiento y la escucha, donde todas y todos puedan expresarse y participar en la construcción de su destino. Desde la Unión Europea creemos que no hay democracia sin diálogo. Ahí donde hay polarización, miedo o exclusión, el tejido democrático se debilita. Por eso, promover espacios de diálogo, como lo estamos haciendo hoy, es una prioridad estratégica para nosotros. Desde mi llegada en el país hace 9 meses, he seguido el desarrollo de esa iniciativa, de estos encuentros, los cuales buscan tender puentes y contribuir a generar espacios de diálogo entre actores diversos del sector público y privado del Perú. Esa iniciativa, Tejiendo Ciudadanía, que hoy nos agrupa y que se ejecuta con apoyo financiero de la Unión Europea, ofrece una metodología innovadora orientada a la construcción de consensos sobre problemas
y soluciones en temas prioritarios. Gracias a los encuentros realizados en los últimos meses en todo el país, se ha logrado arribar a la construcción colectiva de una agenda ciudadana a disposición de los tomadores de decisiones y las organizaciones políticas. Esta agenda será muy importante de cara a las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales del 2026. Revisando lo recogido de estos ejercicios de diálogo descentralizado con más de 900 personas, percibo preocupaciones similares a lo largo del país, pero me quiero concentrar en compartir las soluciones planteadas, porque creo siempre en el poder movilizador de la ciudadanía y creo que trabajar desde las soluciones nos ayuda a pensar en nuestro propio rol para abordar los problemas del país. Como soluciones a las grandes preocupaciones sobre el país se ha propuesto mejorar la gestión pública, promover la meritocracia y aumentar la transparencia en el gasto público. Se ha mencionado mucho la necesidad de abordar el fenómeno de las economías ilegales. Se destacó la importancia de aumentar la articulación de la oferta educativa y las necesidades del mercado, y también la necesidad de fortalecer la productividad del sector empresarial. Finalmente, veo que en diversas instancias se apuesta por más y mejor diálogo entre todas y todos. Esto refleja la intrínseca vocación democrática de la ciudadanía y nos ofrece una hoja de ruta poderosa para nuestra acción futura, desde donde estemos. Creemos que la democracia no se reduce al simple acto de votar. Es un sistema basado en instituciones sólidas, en el respeto al Estado de Derecho, en la libertad de prensa, en la participación ciudadana y en la protección de los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que han sido históricamente marginadas. En este contexto, la Unión Europea trabaja estrechamente con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, juventudes, liderazgos locales y defensores de derechos humanos para fortalecer estos pilares en cada rincón del mundo. Antes de culminar, quisiera dar la bienvenida y ofrecer mis saludos a las delegaciones de líderes de la sociedad civil de Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Lima y Callao, quienes hoy nos acompañan. Muchas gracias por su compromiso y por sus valiosísimos aportes. La Unión Europea seguirá siendo un socio firme de quienes apuestan por sociedades más justas, más libres y más inclusivas. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque compartimos una convicción profunda que solo a través de la democracia y el diálogo se puede construir un futuro digno para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Y con eso damos por finalizado esta primera parte. Muchísimas gracias a los representantes del Grupo Impulsor, al embajador de la Unión Europea, a nuestro anfitrión, el doctor Waldo Mendoza, y los invito a tomar asiento para pasar a la siguiente parte del evento. Muchísimas gracias. Y a continuación, es un gusto, un placer para mí invitar a nuestro ponente, el doctor Max Hernández, secretario del Acuerdo Nacional, quien nos ha acompañado en todo este proceso de Tejiendo Ciudadanía. Vino con nosotros a Arequipa, estuvo presente también en el norte y ha sido no solo testigo, sino partícipe de todo este proceso. Lo invito a pasar al podio para ofrecer unas reflexiones sobre Tejiendo Ciudadanía.
Muchas gracias al grupo impulsor de Tejiendo Ciudadanía, a nuestro anfitrión, el vicerrector Waldo Mendoza, y al rector de esta universidad por esta maravillosa acogida. Esto es para mí un privilegio, espero estar a la altura de él. El 9 de enero del 2023, la sesión del Foro del Acuerdo Nacional coincidió con los luctuosos sucesos de Puno. Una confrontación que continuaba increyendo llegó al corazón mismo del Acuerdo Nacional y fue necesario suspender la sesión. A partir de ese punto de inflexión, se hizo evidente que era tan necesario cuan imposible llevar adelante un gran diálogo nacional. La crispación, la polarización, la desconfianza, la descalificación del otro habían llegado a niveles muy altos. A la par, comenzaron a promoverse diversos y dispersos grupos y espacios de diálogo. Surgía de suyo una tarea: cómo articular tal pluralidad de iniciativas y cómo dar contenido y sustancia a los esfuerzos lógicos. En tales circunstancias, los vínculos entre el Acuerdo Nacional, las Naciones Unidas, el PNUD y CEPLAN fueron más estrechos que nunca. Numerosas reuniones de reflexión, formales e informales, buscaban abrir espacios de comunicación. Era evidente que la desinstitucionalización iba acompañada de sentimientos de desconfianza. El desencuentro de grupos que se autodefinían y se valoraban en función de ideales excluyentes nos llevó a pensar que antes que intentar diálogos impracticables en la circunstancia, era necesario abrir espacios de encuentro y escucha. Es así que en el segundo semestre del 23 fueron tomando formas dos ideas que pronto se harían realidad. Por un lado, encuentros descentralizados, coordinados con los gobiernos regionales y locales, llevados a cabo por el Acuerdo Nacional, y la iniciativa Tejiendo Ciudadanía, impulsada por este importantísimo grupo impulsor. La participación conjunta en muchas reuniones permitió espigar puntos, consensuar temas y explorar maneras de complementación y suplementación para mejor llevar adelante, cuando menos, dos grandes objetivos que compartimos: la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible. En momentos en que no existía la mínima posibilidad de compartir puntos de vista y el sentido profundo de la palabra diálogo parecía no existir en nuestro pensamiento, ocurría que el vocablo diálogo se escuchaba por doquier y surgían multitud de instituciones públicas y privadas que buscaban promoverlo. La situación tenía un aspecto paradójico. En momentos en que las relaciones sociales sufrían un grave desgaste que estaba afectando las formas de vida, los sentimientos, la idea de dialogar, es decir, de pensar en conjunto, era sustituida por una cacofonía de monólogos. Ergo, intentar responder la gran pregunta que nos reúne: ¿es posible un futuro pacto social para el Perú?, se hacía y se hace cada vez más urgente y necesaria. Tejer ciudadanía. La metáfora textil apela a una milenaria tradición de nuestros pueblos.
y se siente como un llamado que viene de muy lejos. Ahora bien, todo tejido tiene una trama y una urdimbre. Tal vez los elementos inmediatos que surgen en el aquí y ahora de las reuniones de escucha abierta y receptiva de voces múltiples, algunas ausentes por lo común, llevadas a cabo por el Acuerdo Nacional, podrían ordenarse en los hilos de la trama, mientras que la urdimbre estaría compuesta por los hilos de una agenda definida desde abajo, con desafíos y posibles soluciones, asistida por un conjunto importantísimo de universidades y por una red de especialistas que ha conseguido tejiendo ciudadanía. Decía que la metáfora textil recoge un llamado que viene de lejos, pero también implica una tarea que toma tiempo, necesita soporte y seguimiento, demanda paciencia y exige persistencia. Construir un pacto social constituye un enorme desafío en circunstancias en las cuales nuestra precaria institucionalidad se ha visto afectada por un proceso de desinstitucionalización de vasto alcance. Principios, valores y prácticas que habían sido legitimados como normas en nuestra sociedad han sido socavados, y sentimientos íntimos de desconfianza y dudas sobre uno mismo y sobre los demás corroe la posibilidad de construir vínculos. Reparar el tejido social, retejerlo, remendarlo, surcirlo y renovarlo exige empezar por lo más básico. Restituir un mínimo de confianza en el otro implica el diálogo, y el diálogo solo es posible si existe mutuo reconocimiento y aceptación plena del otro. Dirán que estoy dando vueltas en círculo, y tienen razón. Pero el diálogo requiere confianza, y la confianza surge de la posibilidad del diálogo. Hoy, quienes han renunciado a la indiferencia están fascinados o aterrados por la proximidad de las elecciones. Se habla aquí y allá de una crisis de representación. Esta, a mi entender, no es solo una crisis de representación política. Se trata de una profunda crisis de las categorías de representación social, desarticuladas no solo por los conflictos que vivimos, sino también por nuevas realidades que han producido incidencias de gran magnitud que desbordan los marcos mentales y los modos de conocimiento que hemos empleado hasta el día de hoy. Para construirlas, para construir esas categorías, tendremos que aprender a escuchar al otro con respeto, entender las opiniones de quien piensa diferente, buscar puntos de encuentro, construir vínculos desde la diversidad. Hoy, cuando la política parece precipitarse en la insignificancia, corresponde a la sociedad imaginar una democracia ciudadana para construir vínculos desde la diversidad. Es decir, debemos escucharnos y dialogar y así tejer ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias al doctor Max Hernández por su conferencia. Y bien, antes de iniciar la primera mesa, por favor le pido a toda la sala ponerse de pie para tomar la foto oficial del evento y que registre este cuarto encuentro.
Gracias. Por favor, tomamos asiento nuevamente. A continuación, vamos a iniciar con la primera mesa de este cuarto encuentro macrorregional de Tejiendo Ciudadanía, dedicado al tema de la inseguridad ciudadana y la relación entre corrupción e impunidad y la inseguridad ciudadana. En primer lugar, vamos a proyectar un video que presenta a modo introductorio la problemática de esta mesa. Por favor, proyectamos el video. La inseguridad ciudadana y la corrupción son las principales preocupaciones de la población. La creciente ola de extorsiones, cobro de cupos, sicariatos y asesinatos en el país han alcanzado niveles alarmantes. Entre los sectores más impactados se encuentran los transportistas, construcción civil y bodegueros. Durante el 2024, 9 choferes y 5 dirigentes de construcción civil fueron asesinados. Y según cifras del sector transporte, más de 15 choferes han sido asesinados en lo que va del 2025. Asimismo, según la Asociación de Bodegueros del Perú, 2.600 bodegas cerraron en el 2023 y más de 5.000 en el 2024, a consecuencia de las extorsiones, siendo Lima Metropolitana la ciudad más afectada a nivel nacional. No es que la delincuencia, digamos, esté actuando con más ferocidad, que sí lo está haciendo, sino que hay algo que facilita su actuación, y es el sistema de justicia. El sistema de justicia está diseñado para que exista la impunidad y para que la corrupción vaya de manera transversal. Y cuando tú tienes instituciones del Estado tan importantes como el Congreso y el gobierno y están deslegitimados, no puedes conducir el país, mucho menos dar indicaciones u órdenes, porque lo que vas a tener inmediatamente es subordinación. Y las personas no le hacen caso ni al Congreso, no le hacen caso ni a la presidenta, no toman en cuenta sus recomendaciones. Tenemos que entender que las bandas organizadas cada día se multiplican con una velocidad mucho más grande que la justicia. Hoy están utilizando jóvenes de 16, 15 años para dejar granadas, para dejar bombas y dinamitas. Y estos jovencitos, que no pasan de los 17 años, han llegado a esta idea de asociarse y formar sus propias bandas extorsivas. Es decir, ya no trabajan junto con el delincuente, el ranqueado. Ahora están haciendo sus propias extorsiones. Entonces, es dificilísimo, la verdad, ver que podamos derrotar a la delincuencia organizada, y no estoy hablando del robo menor de un celular o una cartera, delincuencia organizada que tiene economía, que tiene la capacidad de corromper a policías, tiene la capacidad de atemorizar y corromper fiscales y jueces. Entonces, esas bandas organizadas sí va a ser bastante difícil con las reglas de juego que nos ha puesto el Congreso y con un sistema de justicia que no tiene inversión desde hace más de, creo que 15, 20 años. La inseguridad, la corrupción y la impunidad forman un círculo vicioso que, además de frenar el desarrollo de las sociedades, debilita las instituciones y erosiona la confianza ciudadana. De acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos, más del 90% de la población evalúa negativamente la forma en la que se viene manejando la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Además, debido a los casos de impunidad, más de la mitad de la población tiene una baja confianza en las instituciones relacionadas con la seguridad. El avance de la criminalidad es una expresión también del deterioro democrático, ¿no? Como sistema político, como incremento también de la crisis económica en nuestros países. Pero en el caso particular del Perú y América Latina, mi impresión es que está asociado claramente a una falta de capacidad de los estados para controlar el crimen y además para controlar hechos de corrupción que están vinculados al crimen. Entonces lo que vemos es que en lugar de fortalecer al Estado para perseguir el delito y perseguir a los criminales, se
se están impulsando normas que terminan beneficiándolas, ¿no? Como normas que se vuelven más permisivas con las economías informales y con las economías ilegales. Sí tenemos una brecha muy grande de confianza que, sumado a los actos de corrupción, te terminas preguntando ¿para qué tenemos instituciones entonces si estas no funcionan, ¿no? Entonces no es solamente la corrupción que te hace perder dinero al Estado, sino que va a socavar la confianza del ciudadano con la policía, con las instituciones y finalmente con un sistema político que es la democracia, que es la que deberíamos defender. Esta constante sensación de inseguridad y desconfianza en las instituciones ocasiona el crecimiento del respaldo a posturas radicales y populistas. El mismo estudio del Instituto de Estudios Peruanos revela que, desde el 2023, existe un crecimiento de la intención de la ciudadanía de tener un arma de fuego para protegerse, así como el apoyo a liderazgos que acaben con la delincuencia, aunque no respeten los derechos de las personas. Creo que en este contexto de crisis global, de inestabilidad e incertidumbre, es fundamental impulsar una ciudadanía informada, una ciudadanía crítica sobre lo que ocurre y que pueda entender que la información es un derecho, ¿no? Y eso es la base fundamental, me parece, de toda democracia, que tener una ciudadanía que conozca lo que está ocurriendo para finalmente exigir una rendición de cuentas debida. La ciudadanía tiene que ejercer su democracia eficiente. No se trata solamente de llegar y votar y se acabó la historia. Se trata en realidad de reflexionar sobre el país, cuál va a ser nuestro papel como ciudadanos frente a la enorme responsabilidad que es elegir a alguien que conduzca el destino de los peruanos. Y ahí creo que está el gran reto de todo este país. Tejiendo Ciudadanía, Encuentros por el Perú es un espacio para identificar y avanzar de manera conjunta y desde una mirada descentralizada sobre los principales desafíos del país. Muy bien. Ahora, para profundizar y ampliar el diagnóstico de una mirada regional en este panel, invito a Jairo Acuña, líder de gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. Buenos días, muchas gracias. Es un honor compartir con ustedes. Mi nombre es Jairo Acuña, yo trabajo en el Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Me han pedido una pequeña presentación tipo diagnóstico, cómo está América Latina en estos tres temas que se van a tocar en este panel sobre corrupción, impunidad y seguridad ciudadana. No voy a entrar en detalles de Perú, creo que ustedes son los expertos, pero sí nos parece que para alimentar el debate, contextualizar un poquito dónde está la región y cómo se compara Perú con esas tendencias y esos movimientos. Y lo primero que voy a decir es que espacios como este, Perú me parece que lidera en la región, por los mismos procesos polarizantes que tenemos en toda América Latina y el Caribe. Este tipo de encuentros cada vez, lamentablemente, parecieran convertirse en una excepción. Tenemos que retomar esa senda del diálogo, el intercambio de experiencias. Yo voy a comenzar, antes de darle los datos que hemos recopilado, a hacer una pequeña analogía de algo que se ha mencionado en algunas de las intervenciones, que me parece que de lo que estamos hablando es de la capacidad del Estado, pero el Estado responde no en el vacío. Las instituciones democráticas no funcionan en el vacío y tenemos que repensar entonces qué estamos entendiendo por gobernabilidad democrática hoy en día en una región tan polarizada como América Latina. Y yo me atrevería a decir que es un replantear que la gobernabilidad no es solamente el ejercicio del poder político, sino el proceso que habilita oportunidades de desarrollo. Desde esa perspectiva,
hay un ciudadano o una ciudadana que está esperando algún servicio o alguna respuesta ante su necesidad, ante su problemática. Y aquí podemos tal vez pensarlo en forma de emociones que los ciudadanos experimentan en esa transacción y corresponsabilidad con las instituciones democráticas del Estado en temas de seguridad, en expresiones de corrupción y sentimientos de impunidad. El primero, y donde es la emoción de los potenciales signos sobre la percepción de equidad. Y tal vez aquí estaría la minoría de la población. ¿Qué tan iguales son con respecto a sus otros conciudadanos? Hay una gran mayoría que tiene críticas mixtas sobre la efectividad de las respuestas. Lo acabamos de ver en este video, la presentación del doctor Max nos los presentó con una claridad en el contexto peruano, y las evaluaciones negativas principalmente en el campo económico. ¿Cómo responde entonces la ciudadanía? Ahora bien, hay una expectativa y hay una realidad de cómo se comportan las sociedades. Yo creo que los supuestos iniciales son críticos para repensar entonces cuál es la base de incentivos que tenemos para reducir la corrupción, para atender los temas de inseguridad ciudadana y para atender la percepción de impunidad o la expresión de impunidad. Y ahí quiero que se queden con esta imagen de hay una expectativa de que somos una sociedad relativamente homogénea e iguales, cuando en realidad somos bastante diferentes. Y entendiendo entonces esa realidad, al final de la presentación plantearé la hipótesis y la pregunta es, ¿cómo pasamos de respuestas institucionales basadas en soluciones verticales o paralelas al Estado a reforzar los controles horizontales a nivel de las instituciones, a nivel de las comunidades y a nivel de las sociedades? La respuesta va a ser un poco diferente en cómo se maneja. La primera vez que estuve en Perú, mi persona, a inicios de los años 2000, trabajábamos con fiscales y procuradores analizando los famosos bloody videos, que ustedes se recordarán. Bueno, ha pasado una gran cantidad importante de años y todavía seguimos discutiendo temas de corrupción y de incentivos en el Estado peruano. En América Latina y el Caribe, y aquí comienzo con los datos rápidamente para pasar a los panelistas. La efectividad del gobierno explica cerca del 52% de la variación en desarrollo humano ajustado por desigualdad. Y es el gráfico a color que podemos ver a la derecha de la imagen. Esa es la importancia que tiene la respuesta del Estado para mejorar y brindar oportunidades de desarrollo humano a sus poblaciones. ¿Qué es lo que tenemos en América Latina entonces en los últimos 10, 12 años? Dos expresiones, una que tiene que ver que los países que se han rezagado en el desarrollo humano también han tenido dificultades en mejorar su sistema democrático. Pero segundo, como lo pueden ver, la diferencia de colores, 2010, todos los países de la región eran un poquito similares o estaban en una posición muy similar con respecto a esta correlación entre desarrollo humano y el índice de democracia. En el año 2022 nos hemos hecho más desiguales dentro de la región. Es decir, en los últimos 10 años, en vez de hacernos más similares a nivel de la región, los países han comenzado a diferenciarse aún más, lamentablemente. Y eso genera una pregunta sobre cuál es la respuesta que las sociedades y los estados están dando a esas necesidades de desarrollo. El Estado, entonces, y aquí comienzo con los temas que me han pedido, es el garante del desarrollo humano en América Latina. Y aquí nuevamente vemos la proyección de todos los países y he circulado el caso de Perú con respecto a la relación del Estado de Derecho y el índice de desarrollo humano. En 20 años, o en los últimos 20 años, esa variación ha sido mínima, o ha sido muy pequeña.
Y ahí donde comienza a alimentarse la percepción de la ciudadanía de que las instituciones no están dando una respuesta a sus necesidades y a sus demandas. Como pueden ver, Perú se ha mantenido estable. La buena noticia es que Perú se mantiene arriba de la línea de predicción del resto de países de la región. Luego, alguien mencionó justicia social. Y aquí un tema importante que tiene que ver también con la capacidad que tiene el Estado a través de reducir la corrupción para invertir más en desarrollo o en distribuir riqueza dentro de las diferentes sociedades. Y aquí hemos hecho un análisis sobre, bueno, un poco cuánta desigualdad puede aguantar una democracia en América Latina y el Caribe. Y lo que nos encontramos es, básicamente, para resumir, los puntos de arriba en los dos gráficos muestran los índices de desigualdad en estos dos países, comparativamente Brasil y Perú, y los del verde hacia abajo, cuando ajustamos la capacidad que tiene el Estado para redistribuir riqueza y mejorar esos niveles de desigualdad. ¿Qué nos encontramos? Hay una mínima reducción de los niveles de desigualdad y una muy poca capacidad redistributiva que tienen los estados para reducir esa desigualdad. Y eso es lo que mina esta sensación de desconfianza, de falta de capacidad del Estado, de no respuesta a las necesidades de la ciudadanía. América Latina y el Caribe es la tercera región más democrática del mundo y la más democrática en las regiones en desarrollo. Y eso es una buena noticia. Somos la región más democrática de todas las regiones en desarrollo a nivel mundial. Y eso es una buena noticia. Pero tenemos un rezago estructural de temas de desarrollo, porque también somos la región que ha experimentado los mayores incrementos de polarización a nivel mundial. Somos la región donde la confianza en las instituciones es estructural y crónicamente baja. Y aquí un dato importante es que la confianza no se pide, la confianza se gana con la respuesta que dan las instituciones. Tenemos una crisis migratoria que está cambiando la demografía de la región. Más de 23 millones de desplazados viven en algún otro país de América Latina. Hemos pasado de ser una región emisora a una región receptora de migrantes y eso también afecta la capacidad absortiva de los estados a proveer servicios públicos. El crimen violento, América Latina congrega 8 o 9% de la población mundial, pero 33% de los homicidios a nivel mundial suceden en América Latina. Hay una desproporción, ¿no?, en nuestra región y tenemos los desafíos electorales, como ya lo he mencionado, en el caso de Perú, ustedes tienen un ciclo electoral el próximo año, pero bueno, en el 2025 solamente más de 20 procesos electorales donde 200 millones de personas tienen la oportunidad de participar en el ejercicio democrático. Entonces, ahí la pregunta que nos hacemos, ¿cómo la gobernabilidad se convierte en el elemento esencial para asegurar esa reducción de corrupción, ese espacio de cohesión social a través de la seguridad ciudadana, el Estado como el garante o el que tiene el monopolio del ejercicio de la violencia y la reducción de los niveles de impunidad? Desafíos en materia de Estado de Derecho. Aquí vemos, lamentablemente, es uno de los rezagos que tenemos. Somos democráticos, pero tenemos un rezago sobre los temas de Estado de Derecho. Este es el índice de Estado de Derecho del proyecto mundial del Rule of Law Index en Washington, D.C. Pocos países en la región, los que normalmente son más democráticos, Chile, Uruguay y Costa Rica, el resto con rezagos importantes, y vemos a Perú en la media baja tabla de países de la región.
Desafíos en materia de corrupción. Esto me imagino que ya lo han visto, los índices de transparencia del Latinobarómetro, la encuesta de opinión pública. Un desafío estructural, nuevamente, que tiene años, donde América Latina sigue rezagada en esa percepción sobre corrupción, ¿no? Donde vemos a Perú hay un muy poco progreso en la reducción de la corrupción, en la parte de abajo de la tabla, y cuando hablamos de la escala de corrupción, lamentablemente Perú, en el imaginario de los ciudadanos, se mantiene en las primeras posiciones en la región. Hay un tema de impunidad, que también lo vamos a ver en la mesa. Hay un índice global de impunidad. América Latina y el Caribe ocupa, lamentablemente, de los 10 países más impunes, 6 países, comenzando con Venezuela, pero también países como México, Perú, Brasil, Colombia y Nicaragua. ¿Qué medimos con impunidad o qué se mide en este índice sobre impunidad? Es una agregación de temas que tienen que ver con seguridad, con sistema penitenciario, número de personas en espera de condena en las cárceles y la capacidad del sistema de justicia, que me parece que se ha mencionado variamente en las presentaciones. Entonces, y con esto termino, para continuar con la discusión, vuelvo a la imagen nuevamente. En este panorama y en este contexto, sin hacer una alusión específica al contexto de Perú, yo me atrevería a decir que hay 2, tal vez, reformas pendientes importantes en América Latina que tenemos que profundizarlas para mejorar esa capacidad de respuesta de los estados. Primero, nuevamente, cómo la gobernabilidad efectiva se convierte en aquel proceso que se basa en controles horizontales e internos para mejorar la cohesión social. Es decir, los controles verticales o de comisiones o estructuras paralelas no han resuelto los problemas de corrupción. No han resuelto los problemas de seguridad ciudadana, ¿no? Tenemos que reforzar, buscar respuestas diferentes. Entonces, ¿cómo repensamos la reforma del Estado? Que ya no es la reforma de un poco el status quo. ¿Cómo transformamos la manera de que el Estado, las instituciones del Estado le dan una respuesta a la ciudadanía? En algún momento escuchaba una presentación, creo que la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, que decía algo así como que hoy en día los ciudadanos se comunican con tecnología del siglo XXI. Las instituciones responden con tecnología del siglo XX y la normativa por la cual están trabajando es normativa del siglo XIX. ¿Cómo nos adelantamos para que las instituciones también tengan una oportunidad de mejorar esa capacidad de respuesta a través de digitalización, procesos de inteligencia artificial que estamos utilizando hoy en día en nuestra cotidianidad? Y segundo, ¿cómo repensamos la representación política? Me parece que es una de las reformas que tenemos pendientes. Sí, somos una región en América Latina donde hay alternancia en el poder, hay procesos electorales que todavía mantienen niveles importantes de aceptación popular. Sin embargo, la política se ha convertido cada vez menos en ese proceso de expansión de oportunidades para la gran mayoría. Y la polarización nos lleva siempre a buscar el culpable en vez de encontrar la solución. Y lo que nos encontramos entonces es, uno, el discurso anticorrupción o el discurso corrupción es un arma política donde siempre el culpable es el otro y no necesariamente el que está en el poder en ese momento. Y lo segundo es que los gobiernos o las instituciones que se hacen más eficientes en la provisión de servicios, en la reducción de la corrupción, en el mejoramiento de la seguridad ciudadana y en el control de la corrupción, son aquellos liderazgos que se enfocan en las soluciones y no en la búsqueda de culpables. Y con esto termino, les agradezco y los felicito. Quisiera que estos espacios que están teniendo ustedes aquí en Perú continúen a volver a ser la normalidad en la región
Y créanme, cuando les digo desde la perspectiva en la que tengo el honor de poder sentarme, de darle atención a 26 países en América Latina, espacios como estos se están convirtiendo lamentablemente en una excepción. Muchísimas gracias. Por favor, toma asiento. Muchas gracias, Jairo. Por favor, te invito a quedarte en la mesa, tomar asiento. A continuación, invito a Francisco Díez, quien estará a cargo de la facilitación de toda la jornada. Además, debo resaltar que Francisco es el artífice, autor intelectual de la metodología de Tejiendo Ciudadanía y nos ha acompañado en los últimos casi 2 años en esta iniciativa. También deseo invitar a los panelistas a pasar a la mesa, a Romina Mella, jefa de redacción de IDL Reporteros, el doctor Johnny Contreras, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, al señor Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, y al señor Carlos Basombrío, a cargo de las reflexiones, ex ministro del Interior. Francisco, adelante. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar con este primer panel. Estamos un poquito demorados, pero valió la pena, ¿no? Las palabras de Max Hernández, súper inspirador. La información y los datos del contexto regional que nos brindó Jairo y las palabras de inicio me eximen un poco de dar el marco de la metodología. Está en el programa la metodología. Básicamente tenemos 3 bloques. El primer bloque de diagnóstico, que es lo que vimos, el video y la presentación de Jairo. El segundo bloque, que es un bloque de propuestas y respuestas y posibles soluciones al diagnóstico de ese problema. Y un tercer bloque que luego de la participación del público tiene reflexiones y cosecha de lo que vamos a discutir aquí. El público va a participar con una metodología a través de los celulares, con un QR, en donde van a poder hacer sus aportes y sus contribuciones, y luego vamos a tener hasta un máximo de 10 personas que puedan usar el micrófono acá al medio. Sin más prolegómenos, vamos a dar comienzo al panel en el orden en el que está en el programa. Hemos preparado una pregunta disparadora para la presentación de cada uno de los panelistas, que yo la voy a leer, pido por favor que la pongamos, y arrancamos. Entonces vamos a escuchar las presentaciones de los 3 panelistas y... me caí, perdón. Vamos a las preguntas en el PowerPoint, por favor. Megu. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, entonces, para la jefa de redacción de reporte, ¿sí? Para Romina Mella, la pregunta es, y ustedes verán que cada pregunta está dirigida a la voz que representa a cada uno de los panelistas, entonces vamos a agradecer su perspectiva. Desde su experiencia en el periodismo de investigación, ¿qué estrategias comunicacionales o acciones ciudadanas considera clave para visibilizar y combatir la corrupción e impunidad que deterioran la seguridad ciudadana? Por favor, adelante. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este panel y a este encuentro que me parece realmente muy importante. Para responder a su pregunta, quisiera primero contar y decir cuál es la situación actual de la libertad de prensa en nuestro país y cómo es que ahora los periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo. Y quiero empezar dando unas cifras, que es el último reporte de Reporteros Sin Fronteras sobre la clasificación mundial de libertad de prensa.
y cómo es que en el Perú está en el puesto 130 de 180 países, habiendo descendido 53 puestos en los últimos 3 años, que ha estado marcado en el Perú por el acoso sistemático a periodistas, producto de campañas de desinformación y difamación muy agresivas y constantes y sostenidas para socavar precisamente su credibilidad por las publicaciones y las investigaciones reveladas, por el acoso judicial, acciones legales contra periodistas, niveles de acoso importantes, no solamente en Lima, sino en nuestras regiones del país, con mucha insistencia precisamente para impedir que los periodistas continúen haciendo su trabajo. Y del otro lado, leyes promovidas desde el Estado, desde el Congreso y también desde el Ejecutivo, que atacan directamente el periodismo y promueven mecanismos de censura para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, creo que ese es el contexto gravísimo que tenemos en el Perú para poder ejercer la libertad de prensa en nuestro país, que además los periodistas representamos el derecho de todos los ciudadanos a poder estar informados, ¿no? Solamente en lo que da del año 2 periodistas han sido asesinados en el país. Hay absoluta impunidad hasta ahora sobre eso. Entonces, lo menciono que son cifras, son datos, pero reflejan la realidad tan dura y tan difícil en las que en este momento los periodistas desarrollamos nuestras funciones. Y cuando planteaban la pregunta sobre mecanismos de corrupción e impunidad, quisiera referirme específicamente a una ley recientemente aprobada por la Presidenta de la República, pero promovida desde el Congreso, donde además los partidos que han promovido esta ley, conocida aquí como la ley APSI, son precisamente partidos políticos que están bajo investigaciones sobre casos de corrupción, gran criminalidad organizada, y lo que pretenden, habiendo aprobado esta norma, que afecta a las organizaciones de la sociedad civil, pero específicamente a los periodistas y a los medios de comunicación, sobre todo los independientes, que son aquellos que reciben para poder hacer su trabajo fondos de cooperación internacional, y que dicho sea de paso, desde estos medios independientes que han crecido muchísimo en nuestro país en los últimos años, se han revelado algunos de los casos más importantes de corrupción en nuestro país, de corrupción organizada, política, privada, y también de corrupción en nuestro sistema de justicia. Y esta nueva norma recientemente aprobada lo que promueve es la censura, plantea que desde el Estado, a través de la APSI, los medios independientes que recibimos, y hablo desde IDL Reporteros, forma parte de uno de varios medios independientes en el país, plantean que los periodistas presentemos a un organismo del Estado los planes, actividades, todo lo que está protegido por tratados internacionales y también por nuestra Constitución sobre nuestro quehacer periodístico, quebrando la reserva de fuentes, precisamente para investigar todos estos grandes casos que se plantean en la temática de hoy. No solo es eso, también se plantea que a través de esta norma no se pueda litigar contra el Estado en un punto que creo que es importante, que tiene que ver con la capacidad de acceso a la información pública, que es un mecanismo que nosotros tenemos los periodistas para solicitar al Estado información que nos permita hacer nuestro trabajo, que está al servicio de la ciudadanía. Entonces, y algo más que está conectado con este panel, que es que esta nueva ley plantea de que no se pueden utilizar estos fondos, es decir, los medios que tenemos nuestro trabajo bajo esta naturaleza, para asuntos bastante ambiguos, pero que tienen que ver precisamente con la seguridad ciudadana, con la defensa del Estado y con todo aquello que pueda desestabilizar el orden público, como se establece en esta norma. Entonces lo planteo porque uno de los grandes problemas que tenemos, pero no es solo el único, tiene que ver con la inseguridad ciudadana, la gran criminalidad, pero no solamente la criminalidad que se ha mostrado en el video, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, lo que nos toca a los ciudadanos el día al día, como la extorsión, los robos, sino la criminalidad que precisamente está desde las distintas instituciones del Estado y que permiten, bajo distintas leyes, que se mantengan algunas de estas organizaciones organizadas y de corrupción en el poder y legislar favorablemente a ellas. Nosotros los periodistas hemos publicado
decenas de artículos, y hablo de los medios de comunicación, sobre cómo leyes promovidas desde el Congreso precisamente lo que han hecho es socavar y beneficiar algunas de las economías ilegales, la corrupción y la criminalidad. Entonces, menciono todo esto porque desde las instituciones que se supone debían de velar por la seguridad, por las leyes, para combatir la lucha, para combatir la corrupción y precisamente la criminalidad, se han promovido todas esas acciones, y desde el periodismo estamos afrontando graves amenazas para hacer nuestro trabajo. Y ese es un termómetro y un marcador del grave deterioro que tenemos en nuestra democracia y lo difícil que es para los periodistas en constantes amenazas, campañas de judicialización, campañas de desinformación, y ahora con leyes que promueven mecanismos de censura, poder realizar nuestro trabajo que está al servicio de la ciudadanía, para poder revelar casos de corrupción, de criminalidad organizada, que precisan, y revelar aquellos engranajes, patrones y actores que promueven la gran corrupción. Y creo que es importante que la ciudadanía, y ese es un gran reto de los periodistas, cómo logramos que el ciudadano de a pie conecte con eso. Es decir, los periodistas nos esforzamos, porque es nuestro deber, poner al servicio de los ciudadanos información oportuna, veraz, para que ellos puedan tomar sus decisiones y puedan generar también mecanismos de fiscalización ciudadana a sus autoridades. Entonces, creo que es un gran reto para los periodistas en grandes contextos de polarización y desinformación, conectar con los ciudadanos. Y quiero terminar esta presentación haciendo una reflexión sobre algo que ocurrió hace algunos años. Desde IDL Reporteros, nosotros revelamos en el año 2018 el caso conocido como Cuellos Blancos, que reveló el nivel profundo de corrupción sistémica en nuestro sistema de justicia. Y recuerdo con claridad que publicamos muchísimos audios que revelaban las componendas, los niveles de corrupción, tráfico de influencias, que había no solamente en la Fiscalía, en el Poder Judicial, pero también en el Congreso y altas autoridades en distintos sectores públicos. Y recuerdo con claridad uno de los audios que revelamos que movilizó, y digo esto porque movilizó a la ciudadanía, y hubo muchas marchas, no solamente en Lima, sino también al interior del país, es cuando publicamos un audio en el que un juez, César Inostroza Pariachi, estaba negociando la absolución de un caso de una violación, de la violación de una menor de edad. Y eso despertó esas fibras internas de la ciudadanía, porque se revelaba con voz propia de los actores el cómo se manejaba el sistema de justicia. Y eso generó y despertó una movilización grande ciudadana, porque revelaba profundamente eso. Entonces lo dejo como reflexión, porque en estas circunstancias de cara a las elecciones presidenciales que tendremos el próximo año, creo que es un gran reto ver, no solamente desde el periodismo, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, cómo se conectan y se establecen esas fibras, porque es necesario para poder ejercer esos mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas a nuestras autoridades. Nosotros desde el periodismo lo hacemos para poner la información al servicio de los ciudadanos. Creo que el gran reto es ver cómo eso se conecta y cómo hacen suyo eso, como en el caso que vemos ahora de la inseguridad ciudadana, que nos toca profundamente a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, defender la libertad de prensa, bien los medios independientes, conectar al ciudadano con la información que brindan los medios independientes y no a las normas de censura. Propuestas. Genial. Muchas gracias. Seguimos con el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, doctor Johnny Contreras, que la pregunta es: ¿qué reformas o acciones inmediatas del Poder Judicial considera prioritarias para reducir la impunidad en casos de corrupción y fortalecer así la seguridad ciudadana en el corto plazo? Gracias. Muchas gracias.
Muy buenos días con todos y todas los que están presentes en este magno evento. Un saludo especial a las personalidades y autoridades que se han hecho presentes y al público en general. Quiero iniciar este panel de mi parte precisando lo siguiente. Actualmente yo ejerzo la presidencia de la Corte Penal Nacional. Como ustedes conocen, tenemos a cargo los casos más emblemáticos del país. Y esa es una de las razones que debemos tener presente, porque tal como lo ha dicho la compañera panelista, cuando nos toca al Poder Judicial disertar algo, somos los más vapuleados, con justa razón de repente. Pero yo quiero iniciar por algo antes de responder la pregunta concreta. Tenemos que partir por el principio, la realidad de nuestro país, Estado de Derecho democrático. Todos sabemos, por estudios y por conocimiento público, que el Estado de Derecho, 3 poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero ¿qué está sucediendo actualmente? El diagnóstico que hacemos al interior del Poder Judicial es que hasta la fecha no tenemos una independencia material en cuanto a los recursos para manejar y mejorar la administración de justicia. Pero no solamente eso, entramos en un terreno muy peligroso que se llama politización de la justicia. Para nadie es un secreto que actualmente a nivel del país, cuando se resuelven casos de connotación nacional o casos mínimos que se resuelven a diario, existe lógicamente, y como debe ser, la crítica a las resoluciones judiciales. La doctora Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, ha sido muy enfática y tiene que ver con este tema de impunidad y corrupción. Corrupción cero, impunidad nunca más. Se ha implementado en el presente año, cimentado las bases para el programa de integridad dentro del Poder Judicial. Todos los presidentes de Corte a nivel nacional somos los oficiales responsables de integridad para poder establecer esa conexión con otras instituciones, Ministerio Público, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y fundamentalmente tener esa relación que corresponde con los medios de comunicación social. Somos conscientes, y eso es cierto, a raíz de estos 2 grandes eventos, los cuellos blancos y Odebrecht, que ustedes conocen mejor que yo a través de la prensa, no, sino los puntos de quiebre para determinar una visión interna a nosotros mismos los jueces. Porque si vemos las estadísticas que existe de la ciudadanía respecto a la función judicial, tenemos una baja aprobación. ¿Y por qué razón? Porque de repente estamos actuando no de la manera más eficaz que deberíamos actuar. Es un mea culpa que se da, respecto a la función que cumplimos. Cuando yo le hablaba de Estado de Derecho, el Poder Judicial es un poder del Estado, pero no tiene el estatus. Cuando yo hablaba de politización de la justicia, es porque el poder político pretende imponerse a la labor judicial. Por eso cuidamos y somos firmes al decir independencia judicial. En todo, no solamente en el Perú, sino en todo el orden. La independencia judicial es una de las garantías para que el juez resuelva. Pueden ser criticadas las resoluciones, como últimamente la sentencia de Ollanta, el caso Susana Villarán, lo que ustedes quieran. Pero no olvidemos que hay recursos impugnatorios y hay recursos que el propio Estado, a través del Estado de Derecho, garantiza a todos los ciudadanos. Dentro de ello, miren ustedes, tenemos la dación de leyes por el Congreso. Últimamente, ¿qué hemos tenido? La ley de modificación de la ley de extinción de dominio. Esta ley no hace sino retroceder en el trabajo y en los procesos judiciales que están en giro
con un peligro que pueda llegar a la impunidad. Tenemos la ley de criminalización de menores de 17 y 16 años. Pueden estar de acuerdo o no, porque la ciudadanía lo que quiere es seguridad, porque todos vivimos. Acuérdense que los jueces también somos ciudadanos de a pie, que hemos sido víctimas también alguna vez de algún evento delictuoso. Entonces, esas leyes que se